Periodismo y desinformación, un espacio de la serie de podcast sobre la posverdad que presenta en la UNED el profesor Roberto Aparici, director del Máster de Comunicación y Educación en la Red y del Máster de Periodismo Transmedia. Conversaciones con algunos de los autores del libro La posverdad, una cartografía de los medios, las redes y la política, que plantea un profundo análisis sobre las múltiples caras de la posverdad. Docentes, investigadores, comunicadores que se preocupan por el estudio de las implicaciones de este fenómeno. Hoy nos hablan de periodismo y desinformación dos profesores de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Andrea D'Onofrio, profesor de Historia del Pensamiento Político, politólogo, experto en relaciones internacionales. Ángel Rubio Moraga, profesor de Periodismo, especialista en tecnologías de la información, Internet y periodismo digital, vicedecano de Estudios y Calidad. El periodismo de datos y el futuro del periodismo en tiempos de posverdad son los temas que centran sus aportaciones en esta obra colectiva, La posverdad, una cartografía de los medios, las redes y la política. David García Marín, periodista, docente e investigador, colaborador en los programas de posgrado que dirige en la UNED el profesor Roberto Aparici. Ambos son coordinadores de este y de otros libros que analizan los nuevos medios, la narrativa digital interactiva y la cultura digital. Hoy también está con nosotros Roberto Aparici. Hola, bienvenidos Andrea D'Onofrio, Ángel Rubio, David García Marín. Vamos a preguntas que van al núcleo de la cuestión. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad de las facultades de Ciencias de la Información, de los mecanismos y los procesos educativos? ¿Y cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación en esta interacción de desinformación y noticias falsas? Bueno, ante todo, gracias por la invitación y por estar aquí. Sí. Yo creo que podría... Una respuesta corta a esa doble pregunta es complicada. Empezaría por la segunda parte de la pregunta, es ¿hasta qué punto tienen los medios de comunicación responsabilidad en esta marea de desinformación? Pues bastante por cuestiones que son conocidas de todos, de los propios medios, como es pues esa crisis de credibilidad en la que viven permanentemente, o al menos desde hace unas cuantas décadas, y de la que o no quieren escapar o las herramientas que pueden aplicar para escapar de esa crisis no les funcionan en términos monetarios. Es decir, el periodismo de hoy en día vive presa de la rapidez y la calidad, digamos, que ha pasado a un segundo plano tristemente relativo, en donde parece que lo veraz no importa. Ahora bien, es verdad que hay una responsabilidad por parte de los centros formativos, de las facultades de comunicación, de ciencias de la información, como es en este caso la de mi propia universidad y en la cual me desempeño, pero digamos que desde el punto de vista moral tenemos la conciencia tranquila en el sentido de que aunque suena mal, bastante mal, se sigue enseñando a hacer el periodismo que se hacía hace 30, 40, 50 años, el buen periodismo, el periodismo de valores, el periodismo ético, responsable, en donde incluso a pesar de la opinión de los alumnos se siguen enseñando, digamos, conceptos, teoría, quizá en exceso teoría, de cómo debe ser el buen periodismo. El problema es que cuando el alumno abandona la facultad y llega al ámbito profesional, mejor o peor preparado, una de las primeras cosas que puede oír, y lo digo por experiencia propia, y me consta que otros alumnos me comentan que no ha variado prácticamente nada, una de las primeras cosas que van a oír cuando llegan a un medio y tienen su primera oportunidad laboral es una frase tremendamente dañina y perjudicial para la formación, y es: olvida todo lo que has aprendido en la facultad. Porque cada medio, y en cada medio se trabaja y se hace periodismo de una forma totalmente distinta. Cada uno tiene sus valores, su forma de comunicar, de llegar al público, y ese olvida todo lo que has aprendido es verdaderamente doloroso para los que han pasado 4 o 5 años aprendiendo a ejercer la información, el periodismo, y también para los que dedicamos toda nuestra vida a formarles. Pero es cierto que tenemos una responsabilidad. Decía que tenemos la conciencia tranquila, pero no hasta una total y absoluta certeza. Sabemos que hay que preparar mejor a los alumnos, sabemos que hay que adaptarlos mejor a las necesidades del mundo actual, un mundo que ha cambiado por completo, y en el ámbito de la comunicación yo creo que se ha experimentado una revolución que en ningún otro ámbito se puede vivir a día de hoy. Y eso ha hecho que quizá en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de las facultades de comunicación, la adaptación de los planes de estudio sea más urgente y necesaria que en ninguna otra formación.
El problema es que quizá, y por la propia burocracia del sistema educativo, no sea fácil ir al día con la sociedad y con las necesidades. Adaptar un plan de estudio requiere un tiempo, una preparación larga y luego una aprobación que pues puede tomar de 2 a 3 años hasta que un plan de estudios entre en vigor. El problema es que cuando se decide, y en el caso de nuestra facultad estamos plenamente volcados con esa transformación, cuando se decide, se corre el riesgo de que cuando esos planes de estudios entren en vigor ya estén automáticamente obsoletos. Lo que no se puede obviar, lo que no se puede dejar, es que cada vez que hay una oportunidad de cambiar los planes de estudios no se tengan en cuenta las preocupaciones, las tendencias y la deriva real de la comunicación. En la actualidad, y dejo paso a mi compañero que tiene cosas que comentar al respecto, también por experiencia propia, en la actualidad estamos en la Facultad de Ciencias de la Información, tenemos un plan de estudios para periodismo, comunicación audiovisual y publicidad que está en vigor desde el 2010, cuando entra pues, en el Sistema del Espacio Europeo de Educación Superior. Y en el 2010, y esta es una queja permanente hacia algunos de los responsables de elaboración de aquellos planes de estudios, pues ya existían redes sociales con una trayectoria de más de 5 o 6 años, como por ejemplo Facebook. Era una magnífica oportunidad para incorporarlas a los planes de estudios, para hablar de qué era aquello de las redes sociales, de qué era Internet en el propio periodismo. Y sin embargo, hoy viendo el propio programa de estudios, el plan de estudios de periodismo, Internet, las redes sociales brillan precisamente por su ausencia. Yo creo que en ese sentido somos responsables de una falta de preparación, de adecuación a lo que realmente el futuro profesional de la información se va a encontrar cuando salga al mercado laboral. Sí, Andrea. No, de hecho, incidiendo en lo que dice muy justamente mi compañero Ángel Rubio, el problema es que en muchos casos estos avances, estos cambios se han dejado en manos de la formación de posgrado. Es decir, se considera que el grado debe limitarse a dar unos conocimientos básicos. Unos conocimientos en muchos casos anclados al pasado, lo que decíamos anteriormente, porque en algunos casos se considera que todo lo nuevo es algo pasajero, es una moda, que en algunos casos no digo que no sea así, pero es evidente que, por ejemplo, como bien decías, las redes sociales se veía que venían para quedarse. Por tanto, sería oportuno hacer esta inclusión de estos aspectos, de estos temas en la formación. Y luego, teniendo en cuenta que algunos aspectos que se invita a olvidar, no pueden olvidarlos. Temas éticos, deontológicos, la forma de trabajar, el periodismo de calidad, todo estos que nosotros incidimos en nuestras diferentes asignaturas, intentamos que los alumnos no olviden. El gran problema es que efectivamente si el mercado laboral le exige pasar por alto, es una situación complicada. Ahí entramos en una doble responsabilidad o una doble irresponsabilidad. ¿Los medios les sugiere que mientan a los nuevos profesionales que entran en los medios? Yo creo que sugerir mentir suena muy fuerte. Hay distintos estilos de periodismo. De hecho, yo como profesor de Historia del Periodismo sé, y me consta por el interés de los alumnos, que hay una etapa de esa historia del periodismo que les apasiona y es precisamente la irrupción, la aparición del periodismo sensacionalista. Eran pues los tiempos, en el caso de Estados Unidos, de Pulitzer y de Hearst. Pulitzer, a día de hoy también, pues por ese aura que conllevan los premios que anualmente se otorgan a los mejores trabajos periodísticos y otras muchas categorías, parece que era todo un alma de la caridad, pero también digamos que había que darle de comer aparte, en el sentido de que apelaba al sensacionalismo y quedaba en muchas ocasiones en sus noticias muy cerca de esa línea fina entre la verdad y la mentira. Hearst no dudaba en superar esa línea, inventar, falsear la información, exagerar los datos, porque al fin y al cabo era lo que su público demandaba. Pues es el problema que tenemos en la actualidad. Los medios no incitan a mentir, incitan al periodista y al informador a escribir lo que su público demanda. Y es que en ocasiones el público lo que demanda es esa desinformación, es ese escándalo, es esa polémica que sobre todo pues en los programas de infoentretenimiento vemos que abundan y que además tienen un gran tirón. Andrea. Yo también coincido, no creo que haya una directiva tan directa, pero finalmente convierten a los periodistas en esclavos de los clics y los clics se dan con los temas más interesantes. Y esto a veces nosotros lo hacemos casi por diversión, vemos las 10 noticias más leídas o la más buscada y lamentablemente vemos que todas apelan al sensacionalismo, al infoentretenimiento, a temas que no serían dignos de ser portada en un periódico, pero son lo que la gente supuestamente está buscando y el periodista le está ofreciendo. Por lo tanto, se crea ahí un círculo vicioso entre demanda y oferta que es difícil de desenredar. David García Marín.
Aquí hay un tema absolutamente clave, que es que si al final el que manda es el público y el medio de comunicación se tiene que adaptar a los gustos de su público, de sus audiencias, es decir, a esa demanda, ¿cómo se articula ese doble juego o ese doble eje a la hora de definir los medios de comunicación como empresa o como servicio público? ¿Qué debe de pesar? Porque es evidente que debe de pesar más el hecho de funcionar como servicio público, pero están funcionando claramente como empresas, ¿no? Al intentar darle a su público todo aquello que está demandando con el propósito de ser rentables. Ángel Rubio. Es que el tema de la rentabilidad de la información a día de hoy es clave. Además, hay infinidad de estudios que analizan pues, las métricas de cualquier noticia, hasta el punto de que a un periodista se le enseña a escribir para Google. El posicionamiento informativo, es decir, las palabras clave que tienen que ir en el titular, las palabras claves de la entradilla, cómo estructurar la información. Cuando llevamos décadas enseñando pues la estructura de la pirámide invertida, del periodismo, etcétera, se escribe ya de forma distinta porque también han cambiado los hábitos de consumo de los lectores. El lector ya no lee, picotea información, picotea titulares. Ya no hay una, fiabilidad o ¿cómo llamarlo? Creencia en una cabecera. Es decir, la gente ya no solo lee el medio que habitualmente leía en papel o en versión tradicional, sino que picotea y va de un medio a otro, incluso ideológicamente adverso, a su infidelidad, a fidelidad de la cabecera. Se ha producido un cambio total en el patrón de lectura de los consumidores de información y eso hace que haya una gran desorientación en los medios de comunicación, en donde la función de servicio público importa ya más bien poco. Hace poco un estudio que realizamos en la Universidad Complutense respecto a la noticiabilidad de los contenidos de los medios de comunicación, aplicando una serie de criterios de relevancia internacional, relevancia nacional, valor político, valor económico, etcétera, etcétera. Y en algunos medios de comunicación nos llevaron un dato sorprendente. El 95% de las informaciones publicadas carecían de interés. Sin embargo, eran las que mayor número de clics tenían en los portales digitales, que es lo que comentaba mi compañero. Somos presos del click y los medios lo saben. En ese sentido intentan captar a más esclavos del clickbait. Andrea. Sí, la tiranía de la opinión pública, es decir, se escribe casi en función del número de los lectores. El problema es esto, que si se vive esta situación, se deja de hacer servicio público, se deja de informar. Ahí está el problema. Efectivamente, el estudio es extremadamente interesante porque demuestra que hechos que deberían ocupar portada, deberían tener profundizaciones, deberían ser sustentados por datos y, por tanto, ser de interés informativo, pasan en segundo plano. Profesor Andrea Donofrio, ¿en qué ámbito o sección de los medios de comunicación se produce un mayor nivel de desinformación? ¿Hay alguno en especial? En mi opinión, es el político. Claro, también barro por donde más me siento cómodo, en el sentido que es evidente que en temas políticos hemos detectado esta tendencia. El problema es que ninguna sección es inmune a esta desinformación. El político quizás es el que más ha avanzado en esta dirección por el hecho que se ha convertido en una forma habitual de transmitir información. Es decir, casi está normalizado el uso de mentira y desinformación en el ámbito político. El nivel de exigencia del lector en esta sección, bien por escepticismo, bien por mayor credulidad, bien por menor credibilidad respecto al medio, está más tolerado. Parece casi que el hecho de que las noticias en este ámbito deban ser cortina de humos, tienen que ser noticias engañosas, es casi tolerado por los lectores. Ángel Rubio. Yo a la política incluiría también una sección que también, digamos, que ha contribuido a la proliferación de desinformación, pero digamos que parece que el daño es menor, que son los deportes. Es decir, los deportes fundamentalmente porque venden, porque en una sociedad como la española, en donde los medios más leídos, más consumidos son de carácter deportivo, la mentira en los medios especializados está a la orden del día. Y además de forma deliberada. De hecho, ese dato que comentaba de un 95% de noticias carentes de interés informativo es de un medio deportivo. Son noticias que en muchos casos no tenían ni siquiera nada que ver con el ámbito del deporte. Estaban ahí porque estaban y porque sabían que captaban la atención del lector. Y si hablamos, por ejemplo, de estrategia de manipulación de datos, de retorcer los datos, las secciones relacionadas, o las noticias, los contenidos relacionados con la economía, también se prestan mucho a ese tipo de cuestiones.
Quizá el problema de la economía, y menos que en el caso de la política y los deportes, es, digamos, la otra esclavitud. La esclavitud de los medios de comunicación respecto a los grandes poderes fácticos, casi siempre bancos, empresas, etcétera, que hacen que en muchas ocasiones esa información económica, digamos, esté reorientada desde los intereses de los propietarios de los medios para manipular, hacer daño, tergiversar o digamos, cambiar un resultado económico, un balance, una previsión. Pero luego son especialmente cuidadosos cuando esos resultados o esa manipulación puede afectar a las empresas que están detrás de su propio medio. Digamos que creo, o al menos ese es mi punto de vista, que en el ámbito de la sección de economía hay un mayor cuidado, un mayor celo por no meter excesivamente la pata. Es que será casi una forma de autocensura en algunos casos, es decir, se prefiere no mencionar el medio, si por ejemplo, el banco, si es patrocinador. Y luego yo creo que también entra en juego otro factor, que saben que normalmente el lector muestra menos interés por la economía que por la política. Los datos le parecen más fríos, más interpretables y van más con la época. Menos emocionales. ¿Te acuerdas, por ejemplo, os acordamos todos la prima de riesgo, cuando había tema que todos, ahora ya parece que nadie se acuerda? Es decir, no digo que va por moda, pero seguramente hay momentos concretos en que la economía está más ligada a la política y por tanto tiene una trascendencia mayor, a momentos en que un poco se desvincula. Sí, pero hay un tema muy concreto dentro de la sección de economía o dentro de los contenidos económicos, que es cómo se construyen narrativas diferentes en función del medio de comunicación a la hora de interpretar los datos del paro, por ejemplo. Sí. Y ese tema sí es ciertamente emocional. No, por supuesto. De hecho, una de las cuestiones en las que insistimos mucho en el ámbito de la formación en la universidad es que los datos son fríos, no dejan de ser fríos, pero los medios, sobre todo a través de las nuevas narrativas que proporcionan los medios digitales, tienen que esforzarse por personalizar esa información, por hacerla cercana al lector, por no contarte un dato frío que es el incremento o la bajada del paro, sino decirte cómo te afecta a ti como lector de mi medio en función de tu edad, de tu formación, de la zona en la que vives o digamos de otra serie de factores sociodemográficos. Es un dato fácilmente manipulable, pero es un dato que al final también el lector es el que tiene que llevar hacia su propio terreno, en el sentido de no quedarse solamente en el dato y profundizar más. Y ahí en ese sentido yo creo que pues, el periodismo de datos y otras estrategias narrativas tienen mucho que aportar al periodismo. Está con nosotros los profesores Andrea D'Onofrio y Ángel Rubio de la Universidad Complutense de Madrid, y también el profesor David García Marín, colaborador en la UNED. Ya que habláis de periodismo de datos y hacéis referencia continuamente a este tipo de periodismo, ¿en qué consiste el periodismo de datos? ¿Y qué aporta el periodismo de datos? Pues, aunque suena raro y puede parecer aburrido, es la aplicación de las más estrictas metodologías propias de las ciencias sociales, de matemáticas, también incluso de estadística, de las propias, digamos, disciplinas de la comunicación, a la búsqueda de la información, al procesamiento de la misma, la depuración y a la elaboración de textos, de narraciones que realmente, y a partir de esos datos que se han obtenido a través de las investigaciones previas, permitan elaborar una información prácticamente incontestable. De hecho, no es algo nuevo, a pesar de que a día de hoy quizá la gran diferencia respecto a lo que tradicionalmente se había denominado periodismo de precisión, es que contamos con una enorme cantidad de datos que impensable hace unas décadas. Esa enorme cantidad de datos está ahí, disponible para que el periodista, el que tiene el conocimiento y la formación para encontrar, buscar, procesar y elaborar esa información, bucee, se sumerja en esa información y busque el dato que le va a permitir elaborar una noticia, una historia realmente creíble y en función de esos datos. Así que, por resumir un poco, porque realmente no es que haya una definición exacta, cada vez que ha habido un avance en el ámbito de periodismo de datos, una nueva definición, una nueva aportación, pues digamos que cada autor ha aportado la suya propia, pero digamos que sería pues el uso sistemático de métodos empíricos de investigación científica, numérica, no numérica, etcétera, aplicado a la elaboración de contenidos informativos. Andrea. Y ahí es fundamental el tema, como decíamos antes, de la formación, porque uno de los problemas que hemos detectado y que ponemos también de manifiesto en el capítulo es el tema que estos datos, que son enormes, estas posibilidades mucho mayores que en pasado, deben saber utilizadas de forma oportuna por los periodistas. Es decir, ahí es fundamental el papel de la formación en disciplinas que pueden parecer alejadas del periodismo, pero que se revelan de gran utilidad para que estos datos sean fiables y sean
efectivos. El problema, volviendo al tema de la formación, es que no existe formación al respecto. Me explico. No en los planes de estudios actuales de la inmensa mayoría de universidades públicas y prácticamente de las privadas. Si se plantean como cursos de posgrado, como títulos, digamos, de libre elección, de libre configuración, títulos de expertos. Y esta formación en estas estrategias, en periodismo de datos, en fact-checking y en otras múltiples estrategias vinculadas al ejercicio de la información son fundamentales. De hecho, actualmente estamos trabajando en unos nuevos planes de estudios en el que vamos a hacer todo lo posible por incorporar esas estrategias de formación. Pero insisto que en España no hay una tradición de trabajo en el periodismo de datos. Digamos que algunos medios se están aventurando ahora a poner en práctica estrategias de fact-checking con bastante éxito y probablemente, y viendo pues lo exitosa de su experiencia, acabarán también teniendo repercusión en el plan formativo incorporándose a los planes de estudios. Se puede decir, por tanto, que aquí los medios de comunicación españoles, aquí en nuestro país, todavía no están apostando fuertemente por el periodismo de datos. ¿Cómo está la situación en España en este momento? Bueno, en España hemos tenido siempre una larga tradición y además bastante exitosa de visualización de datos, sobre todo desde el punto de vista de las infografías, tanto en medios convencionales, sobre todo la prensa, como en el ámbito digital a día de hoy. Pero esa visualización y esas infografías no son nada más que la última fase, digamos, del periodismo de datos, que consiste en contar una historia a través de una gráfica más o menos lograda, más o menos eficaz desde el punto de vista estético. No hay una tradición, aunque es verdad y me congratula que en el último año, en los 2 últimos años, varios medios ya de alcance nacional hayan puesto en marcha diferentes secciones, laboratorios de ideas, en ocasiones le han llamado laboratorios de datos, pero vamos con mucho retraso respecto al mercado informativo, a los medios de comunicación de países como Estados Unidos, por supuesto, o ya incluso más cercanos, pues Inglaterra, que está años luz de lo que se está haciendo en España, o incluso la propia Francia. Incluso en el ámbito hispanohablante, Argentina está realmente muy por delante con medios como La Nación, etcétera, muy por delante del tipo de periodismo de datos que se está haciendo en España. A pesar de ello, y es verdad que hay medios que han surgido sin un referente físico detrás, medios exclusivamente online, que intentando llegar a un nicho de público que ya estaba copado por los medios tradicionales, han buscado un periodismo diferente y han apostado por estas nuevas estrategias, algunos de ellos con bastante éxito. Y han apostado teniendo en cuenta que en muchos casos se le considera un periodismo caro, más caro que lo habitual, porque efectivamente hacen falta recursos, hacen falta tiempo, hace falta dedicación, por lo tanto es una apuesta que podemos considerar en algunos aspectos exitosa y en otros aspectos dificultosa, porque obviamente no es tan sencillo por la formación, por los costes, por el tiempo que conlleva, porque obviamente pasamos de un modelo diferente, el modelo, digamos, fast food informativo, a un modelo mucho más pausado, mucho más de calidad. Por eso podemos esperar que sea el futuro, siempre entre comillas. ¿Hay alguna forma de combatir la desinformación? Y ante este panorama que nos contáis, ¿cuál es el futuro del periodismo en España? Ángel. Pues quizá y en esencia la profesionalización del periodista, es decir, darle el valor a una formación que evidentemente yo también por el propio interés vinculo necesariamente a la facultad, a la formación universitaria, pero también que los medios revaloricen esa formación. Es decir, que pues digamos que hasta no hace mucho, incluso a día de hoy, el intrusismo profesional sigue siendo bastante elevado. Parece que cualquiera puede ser a día de hoy periodista o puede desempeñarse perfectamente en cualquier tipo de carrera vinculada con la información. Yo creo que hay que apostar por la profesionalización y desde el punto de vista de la esencia del buen periodismo, los medios tienen que seguir apostando por el periodismo en su esencia. Es decir, el periodismo no ha cambiado. Se sigue buscando la información de la misma forma, los valores, la redacción siguen siendo en cierta forma la misma y por eso se sigue enseñando el periodismo, como decía, de la misma forma que hace 20 o 30 años. Han cambiado las plataformas, han cambiado las herramientas, han cambiado los hábitos. Los hábitos de los lectores. Y a eso es a lo que se tiene que adaptar el periodismo. Pero creo que es fundamental que desde el punto de vista formativo se siga insistiendo en la importancia que tienen los valores, la ética, la deontología de la profesión, etcétera, porque es algo que probablemente sea lo primero que un alumno recién salido de la facultad va a tener que ver y decidir si sacrifica o no por el hecho de encontrar trabajo. El problema es que es una disyuntiva bastante importante y cuando te ponen entre la espada y la pared entre o escribes esto o te quedas sin trabajo, pues tenemos que vernos en esa situación para ver cuál sería nuestra elección. Muchas gracias, profesor Ángel Rubio. Muchas gracias, profesor
Andrea D'Onofrio. Muchísimas gracias. Y muchas gracias, David García Marín. Muchas gracias. Gracias a ti, Roberto. Periodismo y desinformación, un podcast de la serie sobre la posverdad que coordina el profesor Roberto Aparici de la Facultad de Educación de la UNED. Ángel Rubio y Andrea D'Onofrio son profesores del Departamento de Periodismo y Comunicación Global de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Ángel Rubio es también vicedecano de Estudios y Calidad. En esta misma serie de podcast también nos han hablado de desinformación y política. David García Marín es periodista, colaborador en programas de posgrado y de desarrollo profesional y personal que dirige en la UNED Roberto Aparici, director del Máster Universitario en Comunicación y Educación en la Red y del Máster de Periodismo Transmedia, un proyecto de la UNED en colaboración con la agencia EFE. En Canal UNED podemos consultar este y otros podcasts sobre la posverdad dentro de la serie sobre educomunicación que coordina el profesor Roberto Aparici, canal.uned.es. Sin distancias, la UNED en Radio 3 y cuando quieras en Canal UNED, canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos.